Amigas y amigos, bienvenidos todos a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de salud integral prepagada. Su contenido genera polémica entre los derechos de los usuarios y la sustentabilidad de las aseguradoras. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político, como siempre, con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de Televisión Legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos sintonizan además por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Los lunes nos pueden escuchar a través de la señal de la radio de la Asamblea con sus frecuencias en todo el país y también por la Flaxo Radio. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio, ya lo manifestamos. De inmediato vamos a iniciar con este programa y compartimos con ustedes algunos de los aspectos sobre la Ley de Salud Integral Prepagada. El 25 de marzo de 2014, la asambleísta por país Pamela Falconi presentó el proyecto de ley de seguros médicos y medicina prepagada con los siguientes objetivos: normar la constitución y funcionamiento de las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada, regular, vigilar y controlar la prestación de servicios para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los usuarios, fijar las facultades y atribuciones para establecer y aprobar el contenido de los planes y contratos de atención integral, de salud prepagada y de seguro en materia de asistencia médica, y determinar la competencia para la aplicación del régimen sancionador y la solución de controversias. Tras una larga socialización con entidades como la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud Pública y la misma Federación de Seguros Privados Prepagados, entre otras, el segundo debate se llevó a cabo el pasado 9 de junio, aunque la votación está aún pendiente. El nuevo texto incluye una amplia regulación determinada en el artículo 15 en aspectos como las prestaciones de prevención de la enfermedad primaria, secundaria y terciaria, atención ambulatoria profesional, atención prehospitalaria, atención hospitalaria, casos de urgencia y emergencias médicas, embarazos normales de riesgo complicados, atención a enfermedades congénitas, genéticas y hereditarias, enfermedades preexistentes, enfermedades crónicas, catastróficas, degenerativas y raras, atención oncológica integral, trasplante de órganos, salud para personas con discapacidad, procedimiento de seguimiento, prestaciones de salud, entre otros. Debido a la falta de acuerdo sobre la proporcionalidad de las sanciones a las empresas aseguradoras de salud en casos de incumplimiento, el texto final para la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional aún no ha sido presentado. Muy bien, vamos a iniciar con este debate con usted, asambleísta Torres. ¿Es necesaria la Ley de Seguridad de Salud, integral prepagada? Sería útil. El proyecto inicial, debatido en primer debate, evolucionó de manera bastante interesante para el segundo debate. En el primer debate se habló, por ejemplo, de utilidades astronómicas de las empresas aseguradoras. Se dijo que tenían utilidades que superaban los 450 millones de dólares. Sin embargo, luego de varias declaraciones, se conoció que en las utilidades líquidas bordeaban no más allá de unos 7 millones de dólares y las netas alrededor de unos 20 millones de dólares. Con ello se aclaró el panorama, sobre todo de orden económico y financiero, alrededor de las empresas privadas aseguradoras de salud. Igualmente, en el primer debate se establecieron excesivos controles de tal envergadura que ponían en riesgo inclusive los derechos de los usuarios, porque en medio de tanto control a las empresas aseguradoras, finalmente resultaban entre los perdedores los propios usuarios que tenían serias dificultades para elevar sus reclamos. El proyecto entonces, que se debatió en segunda, fue un proyecto bastante diferente al que se trató en primer debate. Se evidenciaron cambios entre informe e informe. Tiene, por ejemplo, algunos temas interesantes en cuanto a los derechos de los usuarios, a los contratos. 30 segundos. Y los controles, si bien se mantienen, son más razonables. También quedó en claro que esta ley no es nueva,
porque las empresas de medicina prepagada están sujetas a controles desde hace mucho tiempo, especialmente controles del Ministerio de Salud y no se diga los controles de la Superintendencia de Compañías para aquellas que se encuentran bajo su control y no se diga del Servicio de Rentas Internas. Inclusive los reclamos entre usuarios y empresas estaban en cierto modo legislados. La ley entonces debe tener como objetivo, como dije en el debate, facilitar las cosas a los usuarios y no complicar tanto a estas empresas de medicina prepagada. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, la misma pregunta, ¿cuán necesaria es una ley en esta materia? Yo creo que es una ley fundamental. Es una ley fundamental. Se dice que más o menos el 8% de los ecuatorianos están sujetos o tienen un contrato de seguro de medicina prepagada. Esto es una cantidad significativa de ecuatorianos que tienen un contrato o tienen los servicios de medicina prepagada. Por lo tanto, es una ley absolutamente necesaria, es una ley absolutamente útil. Más cuando en la legislación ha existido cierta ambigüedad. Y entonces estas empresas, si bien tienen controles y sobre todo, más que controles, siguen lineamientos del ente rector en materia de salud pública, en cuanto a su control, no estaba muy claro si efectivamente eso le correspondía, por ejemplo, a la superintendencia. Había muchos vacíos en la norma jurídica y por ello es que se han presentado abusos. Yo creo que esta ley responde a una demanda, a una necesidad. Todos, absolutamente todos, hemos escuchado que hay problemas con las empresas aseguradoras porque no reconocen exámenes, porque no reconocen en muchas ocasiones, no reconocen incluso lo que tiene que ver con enfermedades o con coberturas que son derivadas de la materia que ha sido objeto principal del seguro. De tal manera que sí era importante avanzar en una regulación. Además también para poder precautelar que efectivamente estas empresas se dediquen a lo que es el objetivo fundamental, que es proveer de servicios de medicina prepagada y no para otras actividades. Lo mismo me parece que es importante, en esta ley se pone, creo que hay bastante equilibrio entre la sustentabilidad de las empresas, pero sobre todo los derechos de los usuarios. Me parece que ese es el tema fundamental, es un tema de derechos. En ese sentido creo que esta ley es un paso importante. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, usted en el Pleno había expresado su preocupación y la disyuntiva también de incluir regulaciones para evitar la discriminación sobre aquellas enfermedades preexistentes y catastróficas versus la sostenibilidad de las aseguradoras en este caso. ¿Allí es posible encontrar un punto medio? Mire, uno de los aciertos y aportes positivos de la ley es el de que las preexistencias debidamente declaradas sean cubiertas por la empresa aseguradora con un monto máximo anual si la prima que pague el usuario es baja. Se dice en el proyecto que la cobertura máxima con una prima baja no superará, entiendo que los $6.500 por año. Si el usuario, la persona que tiene la enfermedad preexistente, quiere que le reconozcan un monto mayor, debe, eso dice la ley, acordar libremente con la empresa de medicina prepagada. Paga más y le reconocen más en el caso de preexistencias. Este tema le veo bastante bien regulado. Yo sí encuentro, en cambio, un problema en el tema de las enfermedades catastróficas, porque allí prácticamente la ley tiene un carácter tan estatista que obliga a que la empresa privada de medicina prepagada cubra el 100% de las enfermedades catastróficas para aquellos que están afiliados, cuando, de acuerdo con la Constitución y la legislación en materia de salud, es obligación primaria del Estado ocuparse de las enfermedades catastróficas. 30 segundos. ¿Cuál es el problema que detectamos algunos legisladores? Si las empresas privadas van a ser generosas atendiendo enfermedades catastróficas con un costo, diga usted, de $150.000, $200.000, al final el costo se prorrateará entre los demás afiliados y se le exonerará al Estado de la obligación de cubrir los costos
por enfermedades catastróficas en el caso de ciudadanos ecuatorianos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, sobre este tema. A ver, creo que la ley efectivamente establece los derechos de los usuarios en el caso de las preexistencias, lo mismo de las personas que cumplen 65 años y que las empresas aseguradoras de un día para otro pretendían cambiar absolutamente las condiciones para que pueda mantenerse la posibilidad del aseguramiento. Y en lo que tiene que ver con las enfermedades catastróficas hay un elemento importante y es sobre todo cuando se trata de sobreviniencias. En ese sentido, las empresas también deben cubrir porque esto es un derecho de los ciudadanos. A mí me parece que aquí hay un artículo clave, que es el artículo 15. Creo que ese es el artículo medular de la ley y es en torno a lo que se han presentado problemas. Muchas veces hemos podido ver, por ejemplo, que las aseguradoras no reconocen cuando se han generado, por decir algo, cirugías que son necesarias después de una operación de mamas. Sin embargo, muchas de las empresas aseguradoras, yo conozco casos en este sentido, señalan que esta es una operación de carácter estético y por lo tanto no está cubierta por el seguro. Esto me parece que es fundamental, es medular que se pueda arreglar y se pueda establecer. Ahora se dice efectivamente que hay atención oncológica integral que incluya obligatoriamente cirugía reconstructiva y de rehabilitación. Este artículo es medular, porque aquí está establecido lo que es la obligatoriedad de precisamente las empresas prestadoras de servicios de seguros. ¿Cuál es el problema? Y por eso entiendo también que está todavía el informe final para poder ser conocido y votado. 20 segundos. Que no está previsto en la ley. Esa es una de mis mayores preocupaciones. ¿Cuál es la consecuencia de si una empresa no cumple con lo que está establecido? O en este caso que yo le he planteado, que son operaciones reconstructivas, ¿sí? Pero que al mismo tiempo son parte del proceso de rehabilitación. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de este artículo? Eso me parece que es el tema medular. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, al volver continuamos con más de este debate político alrededor del proyecto de ley de salud integral prepagada. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Esta semana evaluamos la Ley de Salud Integral Prepagada. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de Televisión Legislativa del Ecuador y de la radio de la Asamblea Nacional. Los lunes precisamente nos siguen a través de la radio y nos sintonizan además por ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. Vamos de inmediato a revisar lo que señala la ciudadanía en torno a los seguros médicos. Por decirle algo, usted se hace una cirugía y si necesita una cirugía, por decirle adicional, no le cubre. Entonces de esa cirugía usted tiene que cancelar la parte. Y eso debería ser incluido, por algo se paga un seguro privado. El usuario tiene poco o ninguna posibilidad de hacer reclamos, especialmente cuando surgen problemas crónicos de un alto costo en el servicio. Sí debería regularse y saber exactamente qué es lo que cubre y qué beneficio tiene dentro de esa cobertura el paciente. En los precios, porque la gente económicamente no está bien, todo el mundo para poder pagar lo que ellos piden. Hay gente que, por ejemplo, en cuanto se refiere a medicinas, la gente no está en capacidad de pagar los productos. Especialmente las devoluciones. No había devoluciones completamente, había que hacer un diferente trámite, o sea, engorroso estaba antes. ¿Quién debe regular? Obviamente el ente encargado de normar las leyes en el país, que es la Asamblea Nacional. Para que cumplan con sus compromisos más que nada, ¿no? Porque entiendo que es gente seria, pero siempre se necesita verificar que cumplan con lo que están establecidos en los contratos. Le dan el paraguas cuando no está lloviendo, cuando tiene salud, cuando tiene dinero, y le quitan el paraguas cuando empieza a llover.
Y bien, continuamos con este debate, asambleísta Torres. Precisamente el Estado ecuatoriano asumió la obligación de atender las enfermedades catastróficas al exigir que las aseguradoras privadas atiendan estas enfermedades. Allí podríamos estar diciendo que se le libera al Estado. Esa es un poco la reflexión que usted hacía en el bloque anterior. Sí, efectivamente. Es obligación del Estado atender las enfermedades catastróficas en los casos en los que éstas no están debidamente financiadas con una prima que debió haber pagado el asegurado a su empresa. Pero resulta que con la disposición que se aprobaría en la ley, el Estado se libera de esa responsabilidad y la traslada a la empresa privada aseguradora. La empresa privada aseguradora, ¿qué va a hacer? Va a prorratear el costo entre los demás usuarios, porque no se le puede pedir a una empresa privada que asuma la función del Estado. ¿De dónde va a salir el dinero para poder atender la atención en el caso de una enfermedad catastrófica, un trasplante, por ejemplo, de hígado? En esas circunstancias, el proyecto debe, en el caso de las enfermedades catastróficas, ser debidamente revisado, porque a los usuarios de las empresas de medicina prepagada lo que nos interesa es que la prima sea lo más baja, que nos den el mejor servicio y que la empresa sea solvente. Pero cuando se introduce un elemento ajeno, suben los costos, la empresa se desfinanciaría a menos que cobre a los demás. Por consiguiente, para precautelar el derecho de los demás usuarios frente al legítimo derecho de una persona que tenga una enfermedad catastrófica, no podría el Estado liberarse de su responsabilidad en la atención de estas enfermedades. Ahora bien, otro de los temas positivos, además de aquel que mencioné sobre las preexistencias, es el que tiene que ver con los mayores de 65 años de edad. En muchas aseguradoras, a una persona que iba a cumplir los 65 años de edad ya no le renovaban el seguro o le cambiaban las condiciones. Con la ley se establece que si alguien ha estado por lo menos 2 años antes afiliado y cumple 65 años, tiene derecho al seguro. Eso es correcto y está bien. Espero entonces que la ley sea lo suficientemente razonable para proteger los derechos que deben protegerse y también para no liquidar a estas empresas que suplen de alguna manera al Estado. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿hay algún aspecto positivo respecto de este proyecto de ley? Ahora, ¿el Estado puede soslayar sus obligaciones? A ver, es que de ninguna manera con esto se deja de asumir responsabilidades por parte del Estado. No olvidemos el dato, que es significativo, 8% de los ecuatorianos, pero es una minoría. Son básicamente sectores medios los que pueden tener acceso a este tipo de seguros. El Estado tiene que responder por el conjunto de la sociedad. Hay más del 90% de ecuatorianos que no tienen este tipo de seguro, y tal vale decir incluso muchos de esos ecuatorianos no tienen tampoco el acceso a la seguridad social, se atienden a través de la red pública de salud. ¿Qué es lo que pasa ahora para profundizar esto? Ahora, en cambio, hay un subsidio al revés, pues. Hay un subsidio básicamente para que las empresas no cumplan con su obligación. ¿Qué es lo que pasa ahora con el caso de las enfermedades catastróficas? Y no solo enfermedades catastróficas. Muchas veces los usuarios van, por ejemplo, a la seguridad social, ¿sí? Cuando van los usuarios que son afiliados a una aseguradora privada a la seguridad social, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y quién se afecta? El conjunto de la sociedad, porque esa persona va a la seguridad social y de esa manera no cubre o no ocupa su seguro privado aunque lo esté pagando. 30 segundos. ¿Sí? Y entonces se hace ahí ¿qué es lo que pasa? Básicamente es el Estado el que está permitiendo que un seguro privado reciba recursos adicionales al ser el Estado el que asume el tratamiento y muchas veces también las consecuencias de esa enfermedad. Y eso pasa mucho también con las enfermedades catastróficas sobrevinientes, que básicamente han estado siendo atendidas por el Estado, aunque también tendrían obligación las aseguradoras privadas. Me parece que hay que encontrar efectivamente un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio es que las empresas por lo menos cumplan con aquello que contratan. Esto me parece que es fundamental. Y hasta ahora ha existido deficiente control. Muchas de las empresas han cometido abusos. Esto hay que señalarlo con claridad. Y frente a eso es necesaria una acción del Estado. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, bajo esta mirada y en función también de la observación que usted formula, ¿cómo garantizar entonces el derecho de los usuarios? No menos del 70% de aquellos que tienen un seguro privado está afiliado también al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y de lo que yo conozco, la mayor parte
de aquellos que tienen un seguro privado, utilizan el seguro y ocupan centros médicos privados. Con ello, le liberan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de gastos y de atención. En otras palabras, gracias a que existe este sistema de medicina prepagada, el IES con sus hospitales no está más saturado de lo que ya se encuentra. Imaginémonos si la mayoría de ecuatorianos optara por conservar solamente el acceso médico al IES en su condición de afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no tenga un seguro privado. Colapsarían los servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de tal manera que hay un complemento que es normalmente lo que ocurre. Y la gente prefiere, si tiene la cobertura, el seguro privado, porque tan solamente conseguir una cita médica en los hospitales del IES es un verdadero vía crucis. El call center llama, no le contestan. Cuando consigue la cita y entra al sistema, la atención es bastante buena. Pero hasta que le atiendan, la persona tiene que esperar, y no tiene que esperar un día o 2 días, a veces una semana, 2 semanas, 3 semanas. Lo que no ocurre si tiene un seguro médico, porque fácilmente accede a una clínica privada. 30 De ahí segundos. entonces que debería ser interés del Estado mantener empresas privadas saludables financieramente, eso sí, cuidando que cumplan con todas las obligaciones que han adquirido frente a los usuarios. Que ha habido abusos entre las empresas privadas prestadoras, no hay la menor duda. Yo mismo he sido testigo de varios abusos, pero no por los abusos se deben tomar medidas tan drásticas que dificulten la operación de estas empresas que ahora complementan inclusive los servicios médicos del Estado. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Sí, a ver, efectivamente yo creo que tiene que haber una acción complementaria, que es muchas veces como también asumimos los usuarios. Cuando se tratan de temas que no son de mayor complejidad, se busca la atención a través de estas empresas de medicina prepagada. Cuando ya hay temas de mayor complejidad, generalmente la gente también busca un hospital de especialidades y sin duda el Seguro Social es uno de esos hospitales. Me parece que hay otro elemento importante y es que el Estado, y es en interés del Estado, que se mantengan empresas saludables, pero empresas también que puedan responder adecuadamente a los usuarios con lo que se pacta. Yo creo que uno de los temas que efectivamente se debe revisar es el tema de cómo asegurar que estas empresas cumplan. Por eso era mi preocupación respecto al artículo 15. En el artículo 15 están muy bien detalladas qué es lo que le corresponde cubrir a estas empresas, todo lo que tiene que ver con salud preventiva, que me parece además una cosa importante, porque muchas veces todo lo que tiene que ver con atención primaria no era cubierto. Entonces aquí se establece lo que tiene que ver con medicina preventiva, la medicina primaria, secundaria y también terciaria. Me parece que en eso está bien, pero hay una dificultad respecto de qué consecuencia jurídica tiene si las empresas incumplen. Y yo coincido, también es necesario revisar lo que son las medidas y lo que son las políticas respecto a las sanciones. Me parece que eso es necesario revisar mejor. Hay muchas sanciones que están consideradas leves cuando son graves. Hay sanciones, en cambio, que pueden pensarse como muy graves, y ahí cuál es la medida que se toma para cuando existen acciones que son consideradas muy graves. Quizá la disolución es una medida demasiado extrema y puede la medicina en este caso resultar peor que la enfermedad. Si finalmente se manda la liquidación, eso va a afectar a los usuarios y en general al sistema de salud público. Me parece que es de los temas en los que hay que profundizar en la ley. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. Al volver estaremos ya con el bloque final de este programa y las conclusiones de los asambleístas en torno al tema que analizamos esta semana, la ley de medicina prepagada. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso con Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Esta semana hacemos un análisis sobre la Ley de Salud Integral Prepagada. Llegamos a sus hogares gracias a la señal de televisión legislativa de la radio de la Asamblea Nacional, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. En este último bloque, los asambleístas tienen 3 minutos cada uno para las conclusiones sobre el tema que analizamos. Vamos con usted, asambleísta Torres. El asambleísta Hernández en el bloque anterior y a cierre
referencia a que hay determinadas sanciones contempladas en el proyecto de ley que ameritan una revisión. ¿Qué opina usted de esto? Las sanciones son sumamente drásticas y en consecuencia desproporcionadas. En el proyecto para primer debate, por circunstancias y hechos menores, se preveía, por ejemplo, que la empresa aseguradora de salud entre en un proceso de liquidación forzosa. Para el segundo debate se ha cambiado, pero igualmente hay algunas sanciones que son desproporcionadas frente a la falta. Pensar, por ejemplo, en la liquidación de la empresa porque no cumplió con un usuario es un tema que perjudica a los demás usuarios. Porque si esa empresa, diga usted, tiene 50.000 afiliados y tiene problema con uno, no puede ser la consecuencia del problema que tenga con uno la liquidación, porque existen 49.999 afiliados que si entrar en liquidación esa empresa se verían perjudicados. Pensar en liquidar por liquidar ocasionaría un perjuicio gravísimo al resto de afiliados y usuarios. Otra cosa es que esté en una situación financiera deplorable, pero por un problema en la relación contractual entre esa empresa y un usuario, pensar en la liquidación forzosa me parece un gravísimo error. Allí, por ejemplo, tiene ya, digamos, la evidencia de un error en cuanto a las sanciones. La relación contractual que tenemos los usuarios con estas empresas es doble. Cuando uno contrata individualmente, el contrato que realiza con la empresa proveedora del servicio de salud es un contrato de adhesión. Uno solamente se adhiere, no puede entrar a negociar ese contrato, que por cierto antes ha sido aprobado por el Ministerio de Salud. Cuando se trata en cambio de una relación de una compañía, entiendo que los legisladores estamos dentro de un contrato de salud con una empresa de medicina prepagada, ese contrato ya no es de adhesión, porque cuando son algunos los que van a afiliarse, se puede negociar con la empresa y se pueden conseguir mejores condiciones. Entendiendo entonces que existen dos relaciones, el del contrato de adhesión con una persona o el contrato corporativo libremente negociable, los procedimientos de la autoridad de control también tienen que ser completamente diferenciados. Alguna asambleísta, me parece que la asambleísta Montaño, decía, con tanto control, en lugar de controlar, se va a estrangular. 30 segundos. Y esa sí es una preocupación, porque si los controles son excesivos, al final las empresas controladas dejan de funcionar con la eficiencia que se espera y muchas veces ocasionan un perjuicio al usuario. Esta ley entonces tiene que hacer un balance, controlar lo que tiene que controlar, proteger al usuario como tiene que proteger, pero no puede tampoco distorsionar el funcionamiento de un sistema que ha venido funcionando bastante bien. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, este constituye todavía un proyecto de ley, esta ley de salud integral prepagada. ¿Qué es lo que sucede al interior del bloque de asambleístas de Alianza País? Y pregunto esto porque había sido convocado tiempo atrás la continuación del segundo debate para ya inclusive dar paso a la votación del informe correspondiente. Sin embargo, la sesión fue suspendida. ¿Qué sucede al interior del país? Bueno, que básicamente en este caso tiene el ponente la responsabilidad de entregar un proyecto y mirar en ese proyecto cuáles temas se han acogido de estas preocupaciones, muchas de las cuales se han expresado en este programa, pero también fundamentar aquellas que no se acogen, la razón por la que no se acogen estos planteamientos. Y todavía no hay un texto que pueda ser discutido, que pueda ser analizado, en el que se pueda mirar estas observaciones, cuántas de ellas se cogieron, cuántas no. Y me parece que sí hay temas que aún nos toca reflexionar. Esta es una ley positiva, en eso todos coincidimos, es necesario regular mejor, que quede claro la competencia de la autoridad de salud para poder ver todo lo que tiene que ver con el tema sanitario de salud y también al mismo tiempo el de la superintendencia para regular en tanto y cuanto son compañías, ¿no? Son sociedades anónimas, incluso como que manda la ley. Me parece que eso es loable, positivo, ya hemos dicho. Al mismo tiempo, me parece que un elemento débil todavía en la ley es que no hay consecuencia jurídica del incumplimiento que está planteado como obligación de las empresas en el artículo 15. Me parece que es importante revisar efectivamente lo de las sanciones. También coincido en ese sentido de que hay simplemente en el proyecto se plantea multas y la disolución forzosa.
No hay un tema intermedio, ¿no? Que incluso podría pensarse en temas extremos como por ejemplo la suspensión hasta temporal. No puede pasarse de la multa directamente a la disolución forzosa. Me parece que ahí hay que analizar mejor. De igual forma, creo que hay que revisar mejor cada una de las sanciones, ¿no? Por decir algo, está considerado en el proyecto de ley una falta leve, no remitir información a la Autoridad Sanitaria Nacional. Pero este es un elemento clave. Si una empresa aseguradora no le entrega a la Autoridad Sanitaria Nacional la información que permita ver que los servicios que se presten sean los adecuados, sean de calidad, cumplan con los estándares nacionales e internacionales, ¿cómo la Autoridad Nacional va a poder hacer un adecuado seguimiento de esas empresas? Un minuto. ¿Sí? Esta debería ser considerada una falta por lo menos grave, no leve, porque además la consecuencia de incumplir es pagar 10 salarios básicos unificados. Entonces, no entregar la información, el perjuicio puede ser mucho mayor que cumplir con la multa. O no llevar, para efectos de la ley, no remitir la información que se solicita a la superintendencia de compañías. Si una empresa no entrega la información a la superintendencia de compañías, no hay cómo llevar adelante un adecuado control. Y la repercusión puede hacer que se afecte al conjunto de usuarios que han creído en esa empresa aseguradora. Me parece que eso tiene que revisarse. Lo mismo, tiene que revisarse de mejor manera la proporcionalidad. No todas las sanciones que aquí se establecen son las mismas. Por lo tanto, no puede haber, en el caso de las leves, una multa para todas de 10 salarios básicos unificados, tiene que haber cierto margen, o para las graves de 30 salarios básicos unificados, o para las muy graves de una vez la disolución forzosa. Creo que eso tiene que analizarse de mejor manera, tiene que analizarse mejor. También la caducidad, es decir, en qué tiempo puede presentar un ciudadano el reclamo. No puede ser en el mismo tiempo que le lleva la queja y el reclamo administrativo. Tiene que haber 6 meses, porque puede incluso esta persona estar impedida por razones de salud de presentar inmediatamente su acción. Me parece que hay temas que todavía tienen que analizarse y ojalá en los próximos días podamos votar un proyecto que cumpla este propósito que aquí hemos dicho. Equilibrio para las empresas, pero al mismo tiempo velar los derechos de los usuarios. Y habrá que ver cuántas de las observaciones aquí expresadas también se podrán plasmar en ese informe definitivo. Gracias, asambleísta Hernández y asambleísta Torres, por habernos acompañado. Amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.